buenas tardes. Soy el doctor Javier Zarraz Ventura del Hospital Clínic de Barcelona. Voy a dar el seminario sobre OCT en investigación. Lo primero que quería era agradecer a la profesora Coco la invitación para participar en estos seminarios de investigación. Y en segundo lugar, pues disculparme por hacer este formato online que vamos a hacer. La charla la voy a enviar grabada y luego me conectaré para las preguntas en vivo. Cuatro pinceladas sobre pues, mi carrera investigadora. Yo hice la carrera y la residencia en Pamplona, en la Universidad de Navarra. Luego estuve en Inglaterra 3 años haciendo fellowships en retina, el primero en retina médica y uveitis en el Moorfields Eye Hospital de Londres, el segundo en Cheltenham en el Gloucester Eye Hospital NHS Trust haciendo vitroretina, el fellowship quirúrgico, y un segundo año quirúrgico en el Bristol Eye Hospital de Bristol. En total, estos 3 fellowships fueron 3 años de formación específicamente en retina. Y luego llevo ya 11 años en Barcelona, en el Hospital Clínic de Barcelona, donde pues, he ido desarrollando varios proyectos de investigación que comentaré a lo largo de la charla. Vamos a comenzar ya. Estos son mi declaración de conflicto de interés. Voy a seguir este esquema. Voy a comentar primero unos principios básicos de OCT y de OCTA. Voy a comentar unos parámetros que se utilizan en investigación en estas dos técnicas de imagen. Luego un pequeño punto para el procesado de las imágenes de OCT y de OCTA, y luego ya presentaré algunas pinceladas de investigación avanzada, sobre todo las principales áreas de desarrollo, más allá del procesado de OCT y de OCTA, como puedan ser la aplicación de inteligencia artificial, reconstrucciones 3D y algunos conceptos de realidad virtual, ciberespacio y de metaverso en esta área. La OCT es una herramienta pues, indispensable en las consultas de oftalmología a fecha de hoy. La primera publicación fue en el 91 en Science, fue la tesis doctoral de David Wang, que fue dirigida por James Fujimoto del MIT de Boston. Y hemos visto pues, cómo esto iba creciendo. Aquí tenemos en esta gráfica hasta 2015 y si seguimos los 10 años posteriores, pues ha sido todavía mucho mayor, ¿no? Esto quiere decir que esta herramienta se utiliza muchísimo en la práctica habitual, pero también en áreas de investigación, como no puede ser de otra manera, ¿no? En este gráfico veríamos la evolución de los distintos hitos en este proceso. Como os decía, fue publicada en el 91 la técnica de la OCT. En 2004 hubo un salto muy grande con la aparición de los OCTs de dominio espectral que sustituían a los dominio tiempo. En 2008 apareció el modo de profundidad mejorada que nos permitía una resolución mucho mayor de las capas profundas, sobre todo de las estructuras coroideas. Y en 2012 apareció el Sweb Source, el dominio Sweb Source, lo que nos permite ser una velocidad de escaneo muy superior, una penetración mayor al utilizar un láser de mayor longitud de onda y unas imágenes pues, como esta que os pongo aquí, ¿no? En 2013 apareció la OCTA. La OCTA es una evolución de la OCT estructural que luego comentaremos cómo funciona. Para entender un poco esta evolución en las OCTs es muy importante saber cómo funcionan estos aparatos. Es muy sencillo, pero sí que me gusta hacer como un pequeño repaso de por qué hemos ido mejorando las técnicas. En primer lugar, aquí tendríamos los esquemas de los 3 tipos de OCT que disponemos en la actualidad, ¿vale? Tenemos el dominio tiempo a la izquierda, el dominio espectral en el centro y el Sweb Source en la columna de la derecha. Los tres comparten unos componentes que es importante conocer. En primer lugar, tenemos la fuente de luz. En los 3 sistemas se envía una fuente de luz que pasa por un difusor de rayos. Este divisor de rayos parte este rayo en dos ramas distintas. Por un lado, uno que va a un espejo de referencia en los 3 sistemas y otro que va al ojo o a la muestra que permite pues, evaluar a ese ojo en ese momento particular. Cuando estos rayos vuelven, se juntan otra vez en el difusor de rayos y aquí es donde se produce la coherencia de los dos haces. Esta coherencia es la que se recoge en un detector, que es la que interpreta la imagen de CT, ¿vale? O sea, tenemos una fuente de luz, un divisor de rayos, esos dos rayos divididos, uno va al espejo de referencia y otro va al ojo en cuestión, y cuando vuelven se da la coherencia y lo captamos con un detector.
¿En dónde hemos tenido las mejoras en estos 30 años de evolución de OCT? En un primer lugar, en los dominio tiempo, lo que teníamos era un espejo de referencia móvil. Si habéis tenido oportunidad o recordáis el OCT1, que salió en el año 2000, prácticamente en el 98-99, ahí teníamos un espejo de referencia que tenía que moverse físicamente para poder obtener las capturas de los ojos. Esto hacía que fuera una captura muy lenta. Estábamos hablando del orden de 400 scans por segundo, ¿vale? Scans en modo A para poder hacer una reconstrucción de un OCT convencional. Por eso las imágenes pues, tenían una resolución mucho menor. La mejora que supuso el dominio espectral fue que ese espejo de referencia pasaba a ser fijo. ¿Cómo? Pues por el empleo en el detector de un espectrómetro que utilizaba la transformación de Fourier para evaluar ese haz de esa fuente de luz que volvía. Esto es muy importante porque ya al eliminar esa necesidad de desplazamiento físico del espejo, mejorábamos muchísimo la velocidad de captura. Si antes hablábamos de 400 scans en modo A, claro, con este nuevo sistema ya empezábamos a hablar de unos 20 hasta 40.000 capturas en modo A. Claro, esto posibilitó una mejoría bestial de la resolución de las imágenes al hacer una velocidad de captura muy superior. ¿Y qué pasa con el de barrido, el swept source? Este lo que incorpora es, sobre estos dominios espectrales, una fuente de luz modulable que permite obtener velocidades todavía mayores de captura. Entonces llegamos a alcanzar las 100.000, 120.000 scans en modo A por segundo. Claro, si comparamos 120.000 con 400, podemos entender la mejora que han supuesto cada uno de estos saltos evolutivos en la técnica de OCT. Aquí tendríamos las imágenes de lo que estoy hablando. O sea, arriba tendríamos las imágenes que nos ofrecían los dominio tiempo, que ciertamente pues era un poco el OCT1 o incluso hasta el Stratus, que era el más avanzado de los de dominio tiempo que llegamos a tener. A veces interpretar las imágenes era un poco un acto de fe, porque realmente era un conjunto de píxeles con una resolución muy mala, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos en el dominio espectral? Imágenes de calidad muy superior, y en el dominio subsource, pues unas imágenes muchísimo mejores. ¿Qué nos ofrece el OCT? En cualquiera de estos modos, lo que nos permite es hacer medidas del polo posterior de la mácula. Aquí tendríamos los grosores de la retina. Podemos ver pues, cómo en una imagen sencilla, en los mapas de colores, nos ofrece si hay algún engrosamiento en una zona determinada. Y esto viene generado por las cuantificaciones en cada una de las áreas del ETDRS, de la rejilla de TDRS, como vemos en la imagen de la izquierda. Esto nos recuerda que estamos hablando de una prueba tridimensional. Esto es muy importante. En los congresos, en los cursos, en los seminarios siempre mostramos la imagen cross-sectional en modo B, como las que tenemos a la derecha, pero no hay que perder de vista que esto es una imagen tridimensional. Como digo yo siempre, un radiólogo nunca evaluaría un TAC o una resonancia con un único corte. Por eso es muy importante valorar todo el cubo tridimensional de datos que nos ofrece esta técnica. ¿Qué pasa con la octa? La octa es una evolución de la OCT estructural que nos permite la detección de flujo. ¿Esto cómo lo hace? Pues el fundamento es que en un píxel determinado hace dos medidas en el tiempo. Entonces es capaz de detectar si en ese punto concreto de la imagen ha habido un cambio de la intensidad de señal entre un momento y el segundo. Los puntos donde no ha habido un cambio se detectarían como ausencia de flujo o tejido estático. Si se detecta ese paso de eritrocitos, ese cambio de señal, aparecería como una señal de flujo. Esta prueba hay que tenerla en cuenta siempre de forma complementaria a la OCT convencional estructural, porque es muy importante. No podemos tener un juicio solo con la imagen frontal 2D de Octa si no tenemos una imagen del OCT estructural que nos indique dónde se ha capturado ese punto. Esto os lo voy a explicar en unas diapositivas a continuación. Recordar que es muy distinto a la angiografía convencional, que estaba con una inyección de contraste y una captura con unos filtros excitadores y receptores determinados. Aquí este gráfico ilustra un poco lo que os decía de cómo se detecta la señal de flujo. Es muy fácil de entender. En el punto A1, por ejemplo, que vemos ahí, la curva rosa, vemos como en ese punto que tenemos una arteria, se hacen dos medidas en el tiempo 1 y en el tiempo 2. Si vemos las curvas rosas, vemos que en el momento 1, que es la imagen superior, tenemos una curva determinada de intensidad, mientras que en el momento 2 tenemos una curva con un pico más elevado. Cuando hacemos el procesado de estas dos señales, entre el tiempo 1 y en el tiempo 2, obtenemos la curva que veis arriba a la derecha detectando ese flujo. ¿Qué pasa con el punto A2? En el punto A2
vemos que las curvas que se generan en el tiempo 1, en la imagen arriba, en superior, y en el punto 2, en la curva azul no varía. Por lo tanto, cuando hacemos la resta de una curva con la otra, tenemos una imagen plana. Esto que vemos a la derecha, arriba, sería la curva rosa detectando el flujo, como hemos visto antes al diferenciar las señales de los dos tiempos, y en la curva azul veríamos la ausencia de cambio de señal. Con estas dos imágenes de la derecha, la rosa y la azul, se crearían los scans de flujo, que es lo que vemos abajo en la imagen inferior derecha, donde tenemos estos mapas en blanco y negro que nos indican blanco donde ha habido un cambio de intensidad de señal y negro donde había tejido estático. ¿Qué es lo que hacemos con estos scans en modo B de flujo? Pues los ponemos en orden. Al igual que con los OCTs estructurales, las secciones que hacemos en cada corte en modo B las ponemos juntas para hacer una reconstrucción tridimensional. Con las imágenes de flujo que veis a la derecha pasa lo mismo. A la que hacemos una reconstrucción volumétrica de todos estos cortes, podemos generar una imagen tridimensional de Octa. Esto sería un poco la secuencia con la que cada uno de estos cortes nos permite obtener mapas tridimensionales de flujo. Este cubo completo que se genera de Octa es el que vamos a evaluar. Volvemos al ejemplo del radiólogo. Recordad siempre que no nos podemos quedar con una imagen frontal 2D, como la que veis a la derecha, sino que tenemos que evaluar las tres dimensiones, el volumen tridimensional de datos que tenemos delante. Un tema muy importante para entender cómo funciona la Octa es esto que os pongo aquí. Aquí os pongo la reconstrucción en modo B del OCT estructural donde se va a generar la imagen de Octa. Fijaros en las dos líneas marrones. Esto es el slab de segmentación. Tenemos una capa, una línea superior y una línea inferior. Esto nos delimita el estrato de tejido que vamos a evaluar, donde vamos a representar en la imagen 2D. ¿Qué es lo que pasa al seleccionar este estrato? Aquí veis, con esta marca en azul os pongo el estrato en el que estaríamos haciendo medidas. Cuando vemos la imagen frontal, estos vasos que os pongo en la imagen frontal 2D, en la imagen superior, corresponde a la señal de flujo detectada únicamente en este estrato inferior en el modo B. O sea, lo que os pongo arriba es la representación frontal del flujo que está detectado únicamente en este estrato de la retina que veis en la imagen inferior. Esto nos permite hacer una exploración de la Octa por planos, por plexos vasculares. Aquí tendríamos los plexos habitualmente empleados. Tendríamos una imagen del plexo superficial, del plexo profundo, de la capa avascular, donde en una retina sana no deberíamos tener ninguna señal de flujo, y en una coriocapilar. Abajo veis los slabs de segmentación que corresponden a cada una de estas imágenes. Esto es muy importante, porque nos permiten identificar a qué altura vamos a tener la evaluación del estrato deseado. ¿Qué se puede medir en investigación? Pues muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Por un lado están los marcadores de OCT y por otro los de Octa. En los marcadores de OCT veríamos un poco dos grandes grupos, las cuantitativas, que son las que más nos van a interesar para el punto de vista de investigación, y las cualitativas. Las cuantitativas serían el grosor central de la retina, que corresponde a la área central del ETDRS, el grosor total de cada una de las capas, de las 9 áreas, no solo del central, sino de todas, el anillo interno y externo a veces se utiliza, y el volumen macular, que normalmente corresponde con todo el área escaneada. En el análisis cualitativo tendríamos las anomalías de la interfase vitroretiniana, las desorganizaciones de las capas internas, los puntos hiperreflectivos, la membrana limitante externa, las capas elipsoide, que corresponde a los segmentos externos de los fotorreceptores, la capa del EPR, que se puede identificar como si hay atrofia o no, es muy importante, por ejemplo, en atrofias geográficas. El hecho de los patrones, aquí os pongo en edema ocular diabético, hay patrones bastante bien definidos, y un punto especial que es el tema del fluido, que luego lo comentaremos a continuación. ¿Qué medimos en la Octa? Pues principalmente los principales parámetros son la densidad vascular, que se calcula con los píxeles que detectan flujo en la proporción respecto al total de la imagen, la densidad de perfusión, que es prácticamente una medida similar a la anterior, aunque no es exactamente lo mismo. La zona vascular foveal es muy fácil de delimitar con estas técnicas de Octa. Ahí hay 3 parámetros de interés: el área en milímetros cuadrados, el perímetro, que normalmente es en milímetros, y la circularidad, que es un índice arbitrario de 0 a 1. Como parámetros cualitativos de Octa, pues tenemos la tortuosidad vascular, los vacíos de flujo y el remodelado de la faz o el alargamiento de la faz, que en cierto modo es una medida indirecta del área, ¿vale? Vamos a hacer un repaso muy breve por encima de todos estos ítems para tener ejemplos de dónde se han aplicado.
En cuanto a la OCT, poniendo el ejemplo de los edemas maculares diabéticos, que os comentaba antes, vamos a hacer un barrido por todos ellos. Empezamos con el grosor central de la retina. Esta es la principal medida de resultado en todos los ensayos clínicos de retina. Todos los antiangiogénicos, los corticoides, todos los estudios que hagamos, siempre el parámetro aceptado por las agencias reguladoras es el CRT, el CST. Aquí tenéis un ejemplo de por qué esta medida se queda coja. Se queda coja, pues por ejemplo, en el edema macular diabético hay una disociación entre el grosor central de la retina y la agudeza visual de estos pacientes. ¿Esto por qué pasa? Pues porque en el edema macular diabético una retina muy adelgazada, muy atrófica, puede tener un grosor central de la retina bajo, pero una visión muy mala. No es una equivalencia perfecta porque es solo una medida cuantitativa del grosor de esa área. No nos indica si la retina en ese punto está sano, ¿no? Se ha planteado el uso del volumen macular como una medida más holística del estado de una mácula. En edema macular diabético se ha establecido como una medida de severidad de la enfermedad y hay mucho interés, por ejemplo, en relacionar con distintos perfiles de citoquinas porque los fármacos que ponemos van dirigidos a dianas distintas y esto pues podría tener su interés. Esto ha sido un área de investigación muy importante en el pasado. En evaluaciones cualitativas, pues muchísimos ítems. Anomalías de la interfase vitorretiniana. Este es uno de los primeros trabajos que se hicieron evaluando OCTs en edemas maculares diabéticos. Fijaros cómo las anomalías de la interfase vitorretiniana estaban presentes pues hasta en el 16% de pacientes con edema macular diabético. Claro, es importante porque teóricamente el componente interaccional no lo vamos a tratar con los fármacos que tenemos en la consulta. Entonces es importante saber que esto hay que evaluarlo siempre, ¿no? Esas anomalías de la interfase, tanto en edema diabético como en otras patologías. El DRIL, la desorganización de la retina en las capas internas, es un marcador pronóstico. Se ha descrito que si tienes una desorganización de las capas internas en un paciente con un edema ya evolucionado con cambios a ese nivel, es un marcador de mal potencial visual en estos pacientes. Se ha intentado establecer relaciones con los tratamientos que tenemos. Se piensa que tiene un valor predictivo independientemente de los fármacos, pero hay algunos trabajos como este que os comento aquí, pues que hablan de que tratando estos edemas, pues a veces se puede obtener una cierta normalización de la desorganización de las capas internas. Esto es muy cuestionable, pero os lo pongo para que veáis que los parámetros cualitativos pues también se evalúan, sobre todo para hacer subgrupos de pacientes en términos de respuestas a tratamientos o no. ¿Qué pasa con los puntos hiperreflectivos? Esto ha sido un finding, un hallazgo en OCT muy debatido en los últimos años. Aquí os pongo un poquito el primer paper que se comentó por Matthias Wolf del grupo de Viena. Ellos encontraban estos puntos hiperreflectivos y comentaban que podía tratarse de un signo que indicara una ruptura de la barrera hematorretiniana en edemas maculares diabéticos. La realidad es que estos puntos existen. Aquí tenemos otro grupo del grupo de Estela Buyosevic que ha trabajado mucho este tema en el que habla de perfiles inflamatorios basándose en los puntos hiperreflectivos, los desprendimientos neurosensoriales y algunos cambios en la autofluorescencia, pero el problema de estos puntos es que son muy inespecíficos y se han visto también en pacientes diabéticos sin retinopatía y con retinopatía. Entonces, ¿en qué momento supone ya un paso a la aparición de un edema macular diabético? Pues es un punto debatido. Los puntos, como os digo, existen. Nosotros también hemos hecho algún trabajo publicado hace unos años en una corte nacional y realmente sí que es un marcador de evolución y normalmente predicen una peor respuesta a los tratamientos y una inflamación más avanzada. La limitante externa es la integridad de las capas externas de los fotorreceptores en la unión con la retina interna. Y pues aquí es la tercera capa que se ve, empezando desde el EPR hacia arriba. Y esto sí que se correlaciona, es un marcador de agudeza visual. Esto lo que me gusta a mí mucho es que se puede medir. Aquí tenéis abajo algún software que cuantifica estos estratos, luego comentaremos alguno más. Y es un parámetro medible que está correlacionado con la función visual. Y otra cosa que se ha hecho mucho en el edema macular diabético es el concepto de patrón. Esto es un patrón de edema macular diabético en la cual pues hay bastante consenso en que los que os pongo aquí a la izquierda son los marcadores de buen pronóstico. O sea, estos no predicen que vaya a ir bien al paciente, pero son marcadores de que predicen una buena respuesta, en este caso al implante de esa metasona.
¿Y por qué ha habido un cambio muy importante en los últimos años en este tema? Pues por la llegada de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial en procesamiento de imagen nos va a dar una dimensión nueva que hasta ahora no teníamos. En nuevos parámetros como es las técnicas de renderizado 3D de los volúmenes, que nos permiten segmentar los tejidos, hacer cuantificaciones de fluido intrarretiniano, subretiniano, sub-EPR, cuantificar de forma objetiva cosas que eran cualitativas hasta ahora, como el caso del drill o los puntos hiperreflectivos o las alteraciones de la limitante externa, la elipsoide o la atrofia del EPR. Esto lo vamos a poder medir de forma objetiva, de forma que no va a ser una interpretación cualitativa como era hasta ahora. La parte de técnicas de visión por computación, la radiómica, os daré alguna pincelada de esto, es un área apasionante, y el uso de sistemas híbridos que nos permiten integrar datos clínicos con los datos derivados de las imágenes. Ejemplos de esto, aquí os pongo algunos de los trabajos que han ido saliendo estos últimos años. Aquí, por ejemplo, vemos cómo estos algoritmos son capaces de cuantificar de forma bastante precisa el fluido a estos niveles. Esto pues, nos permite identificar si un paciente es normal o no en función solo con la identificación de fluido. Fijaros que a la derecha hay casos con degeneraciones maculares con cambios a niveles del EPR, pero no aparición de fluido, que sí detectamos en la imagen de la izquierda. Esto ha dado paso a un interés muy grande, comercial muy grande, en desarrollo de softwares que utilizan este tipo de técnicas. Aquí os pongo algunas de los softwares más extendidos para cuantificación de fluidos, por ejemplo. Os voy a dar dos pinceladas de alguno de ellos. Aquí os pongo esta es una interfase del Discovery, el de Retineye, que nos permite hacer una segmentación de las capas de la retina y una identificación de estratos de fluido a distintos niveles. Aquí veréis el líquido interretiniano, el líquido subretiniano y el líquido sub-EPR. Fijaros cómo el software nos permite cuantificar de forma objetiva no solo los líquidos, sino todos los estratos de la retina. Esto para temas de investigación es muy, muy interesante. Ahí tenéis algunos de los ítems que es capaz de identificar de forma automática. Este es el que hemos utilizado nosotros en algunos de nuestros estudios. Hace ya unos años sacamos el primer paper de la base de datos nacional de DMAE, del Five Retinal Blindness Spain. Este que os pongo aquí era el primer artículo de resultados clínicos a 1 y 2 años, pero lo que hicimos fue un estudio ancilar cogiendo OCTs vinculados a esta base de datos, que fue el FRB Spain e IMAGE. Aquí os voy a presentar algunas de las cosas que hicimos. Esto es con la cuantificación de fluidos con estos algoritmos de inteligencia artificial. ¿Qué es lo que identificamos? Pues vimos que en una cohorte de prácticamente unos 500 ojos, una vez aplicados los criterios de selección, veíamos que la cuantificación con estos algoritmos nos permitía identificar, como pongo en esta columna de aquí, el líquido subretiniano, el líquido interretiniano y el líquido sub-EPR. ¿Qué es lo que pasa? Que esta combinación de fluidos eran predictivos de una buena ganancia visual. O sea, el tener líquido subretiniano tanto en la fobia como en la perifobia, o incluso el tener líquido interretiniano en la región parafoveal, predecían una mayor ganancia una vez tratados estos pacientes, como veis en las columnas de la derecha. Y por otro lado, el PID, el desprendimiento de los DEPs, predecían que no iba a haber una buena respuesta tan buena desde el punto de vista funcional como los otros. Este trabajo lo que nos hablaba era de que los cuartiles de cuantificación de fluido nos predecían qué pacientes iban a ganar y quiénes no iban a ganar al año, con lo que eran datos muy interesantes porque hablaba de un papel predictivo de estos algoritmos, ¿no? De la cuantificación con estos algoritmos. Aquí veis también el impacto en función del número de inyecciones. Si teníamos un número mayor de inyecciones, teníamos reducciones mayores en los volúmenes de fluido durante el seguimiento, como es lógico. En este dataset hicimos un segundo artículo que es este que os pongo a continuación, que ha salido este año en el British Journal también, y en el que vemos es cómo estas fluctuaciones durante el seguimiento se pueden cuantificar y vemos que si distribuimos los ojos por cuartiles, pues los cuartiles que tienen más fluctuación de fluido en los compartimentos intrarretiniano, PID, fluido total o el grosor central de la retina, los que más fluctúan van peor, como es lógico, pero vemos que el líquido subretiniano no se comporta igual. Si os fijáis, los puntos que nos cuantifican los cuartiles de ojo, los ojos por cuartiles de líquido subretiniano, vemos que no llevan esta misma relación que los otros compartimentos. Pues esto es interesante, que cada vez tenemos más herramientas para identificar distintos perfiles de pacientes que puedan responder de forma diferencial a los tratamientos.
Este tipo de diseño lo hemos aplicado también en el edema macular diabético. Hemos hecho un estudio, en los anteriores eran financiados por Novartis en su última fase, y en este caso este fue un estudio financiado por AVI, en el cual hicimos una cohorte nacional de edema macular diabético tratado con Ozurdex, y aquí vemos pues cómo estos edemas maculares diabéticos se cuantifican con este software, con el Discovery. Nos permite ver líquido interretiniano, líquido subretiniano, todos estos parámetros que comentaba. Muy interesante lo que os decía de las capas de la retina, de los distintos estratos, y establecer perfiles de respuesta. El artículo lo presentamos en Neuroretina el año pasado en Barcelona, y los artículos están ahora en revisión. Y aquí os traigo dos pinceladas de otro de los softwares, el RetinSight. El RetinSight es un software que lo que hace es cuantificar la capa de fotorreceptores y la atrofia del EPR. Entonces nos permite cuantificar de forma precisa la monitorización de estas placas de atrofia geográfica. Debajo os pongo el Fluid Monitor, que también es un software como el que os enseñaba antes, que también cuantifica líquidos intrarretiniano, subretiniano y sub-EPR. Y aquí os pongo el proyecto en el cual estamos usando este algoritmo. Uno de los miembros del consorcio es el RetinSight, es el consorcio europeo. Nosotros también estamos participando, llevamos ya un año y medio de proyecto, y va dirigido a crear una infraestructura basada en inteligencia artificial para la identificación de MAEs intermedias y de MAEs atróficas sin afectación foveal, tratadas en el tiempo. Hasta ahora no tenemos los datos que hay con estas patologías, no son de gran calidad a largo plazo. Estamos generando el dataset para ver la aplicación de estos algoritmos y la importancia de su uso en condiciones de vida real. Y pasamos a un bloque totalmente distinto, que es la Octa. La Octa, aquí os pongo, voy a hacer muy rápidamente la evolución que ha habido en Octa en investigación en este periodo. Esto es uno de los primeros artículos de hace 10 años que nos hablaba de los cambios cualitativos que podemos ver en la Octa en retinopatía diabética. Nos hablaban del remodelado de la faz, la tortuosidad vascular que os comentaba, el agrandamiento de la faz o la presencia de microaneurismas. Esto eran unos primeros artículos que nos hablan de cosas cualitativas que eran muy difíciles de medir. ¿Qué es lo que pasó? Que con técnicas de desarrollo, de cuantificación de procesamiento de imagen, podíamos medir cosas que hasta ahora no medíamos. Utilizando técnicas de umbral, como la imagen que veis a la izquierda, podíamos identificar, como veis en azul, áreas de no perfusión, y se estableció una asociación entre las áreas de no perfusión en retinopatías no proliferativas y proliferativas y controles. De esa manera, de forma objetiva, en imágenes que al ojo humano, como vemos en la columna de en medio de las imágenes, las octas, no seríamos capaces de identificar la perfusión, en la imagen de la columna de la derecha sí que medimos y vemos que hay un área de no perfusión mayor en grados mayores de retinopatía. A la derecha veis otro ejemplo, la esqueletonización de las imágenes. Las imágenes se binarizan, se quedan con el esqueleto de los vasos, como veis en la imagen inferior, y ahí vemos que de no retinopatía diabética hasta retinopatía proliferativa hay una serie de cambios que podemos medir de forma objetiva. Os recomiendo vivamente esta revisión. Es una revisión que hicimos hace unos años sobre el Angiolytics, que se llama, o sea, son técnicas de cuantificación de marcadores objetivos en Octa. Aquí tenéis, en esta revisión es muy amplia, en el Survey of Ophthalmology, en la cual desarrollamos todos estos puntos. A la izquierda veréis lo que os enseñaba en los grados de retinopatía diabética, cómo hay una asociación, y a la derecha membranas neovasculares, cómo se puede identificar la lesión y a partir de ahí ver los cambios longitudinales en el tiempo. Os voy a comentar un proyecto que fue uno de los primeros que me concedieron en Barcelona en 2016, la Marató de TV3, que es un proyecto muy grande que se hace todos los años en Cataluña para levantar fondos de investigación. Y este es el protocolo del estudio. En este estudio nosotros lo que hacíamos era los pacientes, cuando se hacían la revisión anual en el servicio de endocrinología, los pacientes con diabetes tipo 1, un dato importante, cuando les veían una vez al año, en vez de hacer una fotografía como era el estándar of care en ese momento, nos lo mandaban a oftalmología, y nosotros con consultas montadas con el dinero del proyecto concedido, hacíamos esta estructura. El optometrista hacía unos pases con agudeza visual, toma de presión y capturas de imágenes de Octa. Los oftalmólogos completaban el examen, y luego generábamos un dataset de imágenes de Octa que procesábamos con técnicas de procesamiento de imagen con equipos de ingeniería.
Aquí os pongo un poco la batería de pruebas que hacíamos en cada paciente. Cada paciente era más o menos unos 45 minutos de evaluación. Si esto no hubiera sido con un proyecto financiero, hubiera sido totalmente imposible de hacer en práctica habitual. Aquí tenéis las técnicas de imagen que utilizábamos y os voy a poner un poquito la evolución de este proyecto. Este fue el primer proyecto en la maratón de 2016. Después han habido 3 FISES concedidos consecutivos en esta línea. Tenemos la maratón de 2016, el FIS de 2018, 2021 y 2024, todos conmigo de IP. Y lo que hemos ido viendo es distintas áreas de interés. Os voy a presentar de forma muy rápida la evolución de esta línea de investigación. En primer lugar, hemos tenido la evaluación de estudios de corte, luego de estudios longitudinales, desarrollo de nuevos biomarcadores y aplicaciones de inteligencia artificial. Os comento 4 pinceladas de este primer punto cross-section, ¿vale? En el momento de corte inicial. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos hecho la asociación entre los parámetros de Octa y los factores oculares. En primer lugar, la retinopatía diabética. Es un artículo publicado hace unos años en el cual pues, lo que hacíamos era, en nuestra cohorte de diabéticos tipo 1, pues de alguna manera replicar lo que se había publicado previamente en los diabéticos tipo 2. Fijaros que las cuantificaciones realmente pues, se ve cómo las áreas de no perfusión van apareciendo a medida que progresa la retinopatía. Esto en términos de cuantificación, pues vemos que son unas gráficas que se ve clarísimamente una disminución de los valores. Fijaros que los intervalos de confianza aumentan a medida que vamos a grados más mayores de retinopatía porque el número de pacientes es mucho menor. O sea, es mucho más común tener retinopatías leves que tener retinopatías muy avanzadas. Por eso vemos las barras de error más amplias, pero la tendencia es clarísimamente significativa. Otra cosa que hicimos fue medir si lo que medíamos en los scans de 3x3 era similar a lo que medíamos en los de 6x6, ver el impacto del área de escaneo. Aquí veis cómo las curvas no son exactamente iguales. O sea, no es lo mismo cuantificar en 3 y en 6 milímetros a un paciente sano que un paciente con diabético sin retinopatía o con retinopatía diabética. Este trabajo está actualmente en revisión. Y un punto muy interesante es la neurodegeneración. Bueno, en primer lugar, los 2 primeros parámetros oculares de retinopatía diabética y del área de escaneo fue la tesis doctoral de Marina Barraso, que la leyó en 2020 aquí en Barcelona. Y como decía, otro punto muy interesante es la neurodegeneración. La neurodegeneración es un tema que hemos estado también presentando mucha atención. Aquí os pongo el artículo que está actualmente en revisión, lo presentamos en Neuroretina hace unos años y lo que hacemos es ver cómo se comportan las cuantificaciones de Octa y los grosores de distintos estratos de la retina, sobre todo las capas ganglionares, la capa nerviosa del nervio óptico, y ahí vemos unas asociaciones que antes no existían. Esto nos lo permite los softwares de investigación como el que os pongo aquí, que es de la empresa Voxeron, que es el Horizon. En cuanto a datos sistémicos, pues es muy interesante ver si podemos medir cosas en el ojo que traduzcan cómo se comporta en otras partes del cuerpo. En primer lugar, la enfermedad renal diabética. Esto también lo publicamos hace unos años, en la cual veíamos que si cogíamos a nuestra cohorte de pacientes, de más o menos unos 500 pacientes, y clasificábamos según el daño renal, pues con las analíticas que les hayamos hecho, teníamos estos grupos de riesgo y si hacíamos estos grupos de riesgo veíamos como las cuantificaciones de densidad vascular y circularidad de la faz eran muy inferiores en los grupos con daño renal avanzado. Esto es muy interesante porque podemos establecer asociaciones entre lo que medimos en el ojo y lo que pasa en el riñón. ¿Qué pasa con el control de la diabetes, con el control glicémico? Pues también lo hemos mirado. Aquí tenéis otro trabajo en el cual lo que hacíamos era coger toda esta cohorte y ver los niveles de glicado de los 5 años previos a la captura de las imágenes basales y ver cómo eran las densidades vasculares en esos momentos. Y aquí vemos que un dato muy interesante es que en pacientes que no tenían retinopatía diabética, niveles mayores de hemoglobina glicada asociaban niveles menores de densidad vascular. De forma que podía ser algo que antes de tener una retinopatía diabética establecida, podíamos identificar una disminución de la perfusión a ese nivel. Y estos dos trabajos fueron la tesis doctoral, en este caso de Aníbal Alcharet, que también la leyó hace también un par de años. Otro tema muy interesante es el riesgo cardiovascular. El riesgo cardiovascular, existen calculadoras de riesgo en diabéticos tipo 1 que asocian una serie de parámetros sistémicos y oculares y también lo hemos mirado, hemos hecho grupos de riesgo en nuestra cohorte y hemos establecido asociaciones entre las octas, lo que medimos en la octa y el riesgo cardiovascular de estos pacientes. Esto será la tesis de Josep Rosinés, que también está en curso y están los artículos ahora actualmente en revisión.
El siguiente punto interesante es en los cambios longitudinales. Esto es muy, muy, muy interesante porque estamos desarrollando softwares para intentar predecir en las imágenes basales de Octa qué pacientes van a progresar desde el punto de vista de retinopatía a grados más avanzados o progresiones de daño renal, progresiones de riesgo cardiovascular. Es un área muy interesante que estamos actualmente muy centrados en ella. El desarrollo de biomarcadores es una parte muy, muy interesante que os voy a comentar a continuación. ¿Qué quiere decir nuevos biomarcadores? Os comentaba antes que son cubos tridimensionales de datos. Nosotros estamos trabajando con varios grupos a nivel internacional para hacer reconstrucciones 3D de los cubos de Octa que nos permitan establecer, en primer lugar, una base de datos normativa para ver cómo se comportan retinas patológicas, como puede ser el caso de retinopatía diabética. Y también, lo mismo que hablábamos de las correlaciones entre los scans entre 3 y 6 milímetros, la correlación entre las cuantificaciones de Octa 2D y 3D con estos softwares de investigación. Ejemplos de esto. Volvemos al ejemplo de la reconstrucción tridimensional. Un cubo de Octa es un cubo tridimensional. Si nos quedamos con la imagen frontal, estamos solo tomando alguna información de la que nos da la imagen. Volvemos al ejemplo del radiólogo que os decía antes. Estos cubos se pueden procesar de forma tridimensional. Aquí os pongo un vídeo que nos muestra una reconstrucción 3D del cubo de Octa en un paciente sano. Esto es un paciente sano, como digo, que nos permite hacer una reconstrucción que nos permite ver cada uno de los estratos cómo se comporta de forma tridimensional. Esta imagen está hecha con el software Orion de Voxeler y esto abre una puerta de investigación muy interesante, porque aquí, por ejemplo, tenemos un edema macular diabético. Cuando lo tratamos sabemos que mejora, que el líquido se resuelve y la retina recupera su anatomía más o menos normal, pero lo que no sabemos es qué pasa con el flujo. Ahora que tenemos softwares para procesar y cuantificar este flujo de forma más precisa, pues podemos identificar perfiles de pacientes que vayan a responder o no a las terapias de las que disponemos. Esto también se aplica, por ejemplo, en otras áreas como en cirugía. Aquí os pongo un paciente con una retinopatía diabética proliferativa muy marcada, muy florida. Fijaros los penachos neovasculares a nivel del nervio óptico y en la arcada inferior. Este paciente lo metemos en uno de estos softwares que nos permite establecer pues estas áreas de adherencia de los penachos neovasculares. Como vais a ver ahora, se ve muy bien dónde está adherido y esto nos ayuda de cara a la cirugía, porque en la cirugía lo que vamos a hacer es precisamente ir disecando estas adherencias para minimizar el trauma a la retina. O sea, vamos disecando poco a poco estas adherencias de la hialoides posterior y los penachos neovasculares y vamos separando toda la hialoides de la superficie de la retina. Aquí vamos poco a poco pues, liberando estas lesiones. Y la pregunta que siempre hago cuando presento este vídeo, claro, ¿necesitamos una reconstrucción 3D de Octa para hacer esta cirugía? La respuesta obvia es que no. O sea, esto lo hemos hecho toda la vida sin esas reconstrucciones. Pero sí que es un punto a favor el poder visualizar las adherencias de forma preoperatoria. Aquí veis en la imagen cómo los neovasos literalmente los estamos eliminando. O sea, estamos retirando los penachos neovasculares de esta retina. Si vemos las imágenes pre y post operatorias, pues vemos como a la izquierda tendríamos la situación preoperatoria con los penachos neovasculares muy floridos, a la derecha la situación postoperatoria con la retina mucho más estable y cómo literalmente hemos eliminado estos penachos neovasculares. Pero esto no son solo imágenes bonitas que nos hablan de las áreas de adherencia. Os decía que estábamos desarrollando nuevos biomarcadores. Aquí os presento uno de los primeros que desarrollamos. Este es uno de los primeros artículos que hicimos con esta dataset en controles sanos, en los cuales, con una colaboración con el IOB de Basilea y con el Murphy's de Londres y RIXPAY de Nueva York, lo que estuvimos haciendo son cuantificaciones en los parámetros de superficie vascular en una cohorte sana. Claro, al tener parámetros de superficie vascular, hasta ahora no lo habíamos podido medir y esto nos abrió una nueva puerta para estudiar enfermedades donde esa superficie vascular tiene un papel muy importante, como puede ser la retinopatía diabética. Aquí tendréis la imagen de la reconstrucción 3D de estas imágenes de Octa y este es el
segundo artículo de esta línea de investigación. El segundo artículo lo que hemos hecho es medir el volumen. Si antes hablábamos de la superficie, aquí tenemos el volumen como un parámetro independiente que nos puede aportar información sobre estos pacientes. Tenemos más biomarcadores, como puede ser la esfericidad y la cilindridad de los vasos, y vamos a ir poco a poco avanzando en esta área. En el desarrollo de la base de datos normativa, es lo que es la tesis doctoral de la doctora Silvia Feu, que la presenta ahora también la acaba de depositar, próximamente la defenderemos. Y otro tema muy interesante es la asociación entre los parámetros 2D y 3D. Claro, esto no es una cosa novedosa que hayamos desarrollado de la noche a la mañana. Aquí tenemos un ejemplo de un paciente con retinopatía diabética proliferativa. Aquí tendríamos esta sección. Estamos acostumbrados a ver estas imágenes 2D desde hace mucho, mucho tiempo, pero la misma reconstrucción volumétrica que hemos hecho con las octas, podemos hacerla con el OCT estructural y diseñar dónde está la zona de neovasos en el disco, dónde están los penachos neovasculares periféricos, ver el alineamiento de las imágenes, y esto nos abre un nuevo abanico de posibilidades al poder evaluar estos cubos en nuevos entornos, como es el caso de la realidad virtual. Esto lo podemos meter en un entorno de realidad virtual, pues, para evaluar las imágenes de forma más interactiva. Aquí tenéis este entorno de realidad virtual donde metemos el cubo de este paciente con retinopatía diabética proliferativa y evaluamos de forma precisa lo que os decía de las zonas de adherencia de todos estos penachos neovasculares, y podemos navegar de forma real. Esto no es un videojuego, realmente es una retina real de un paciente para ver estas adherencias. Esto es una nueva dimensión, como os digo, que la hemos estado explorando de forma colaborativa con estos centros. Aquí os presento el trabajo que salió el año hace apenas un par de años, en la cual hacíamos medidas en un espacio virtual, en el ciberespacio, de cubos de OCT en tiempo real en Suiza, Reino Unido y nosotros aquí en Barcelona. Entonces, en el mismo cubo, en el mismo momento, entramos como en una habitación virtual en la cual íbamos haciendo medidas con los mandos, y establecíamos medidas que comparábamos unos con los otros para ver si eran medidas reproducibles. Aquí tenéis los gráficos, os remito al artículo si queréis más detalles de este trabajo en el ciberespacio, pero si veis las medidas, el margen de error era del orden de 3 micras. 3 micras de error entre los 3 evaluadores, estamos hablando por debajo del límite de resolución de la propia técnica del OCT. Con lo cual es una técnica muy novedosa y es un entorno virtual que permite la evaluación de imágenes de forma muy, muy precisa. Y no solo esto, se pueden hacer más cosas. Por ejemplo, se pueden hacer reconstrucciones 3D que nos permitan navegar literalmente dentro de una retina. Aquí veis un vídeo de cómo sería un vuelo a través de una retina sana, a través de los vasos de la retina. Esto se hace también con técnicas de reconstrucciones 3D. Otro ejemplo, las cisternas coroideas. Aquí veis un vídeo con una cámara 360 de cómo se ve la coroides desde dentro. Esto, como digo, no es un videojuego, es un OCT real procesado con esta técnica. Y por último, pues voy a dar 2 pinceladas por el tema de inteligencia artificial. No me voy a expandir mucho. Con este único tema de inteligencia artificial podríamos estar prácticamente todo el seminario. Os pongo uno de los primeros cosas que hemos hecho aquí en Barcelona. Aquí os ponía los trabajos que hemos ido haciendo con este dataset y una colaboración que hemos hecho con la Universidad Politécnica de Cataluña. Llevamos ya varios años haciendo cosas juntos. Hemos visto la aplicación de la radiómica. La radiómica es la ciencia que extrae fuentes matemáticas de cada una de estas imágenes y con ello establece sistemas de clasificación. Bueno, ¿qué es lo que hemos visto? Cómo se comportaba la radiómica de cada tipo de imagen para clasificar pacientes con retinopatía diabética. Aquí veis las curvas de ROC que nos muestran la sensibilidad de las distintas pruebas. Para el diagnóstico de degeneración de diabetes mellitus, separar los diabéticos de los controles, fijaros que el OCT era la prueba única que mejor capacidad de sensibilidad, que mayor sensibilidad y especificidad tenía para discriminar a los pacientes con diabetes, pero en cuando entramos en retinopatía diabética y de retinopatía diabética derivable, la OCTA es la prueba que mejor resolución tiene con diferencia. Esto es importante porque en los sistemas de cribado comunitario de retinopatía diabética, hasta ahora utilizábamos retinógrafos. Ahora empezamos a tener unidades híbridas que permiten retinografía, OCT y OCTA.
Ahí es donde los algoritmos tienen su labor. Solo para la retinografía ya hay algoritmos aprobados por las agencias reguladoras y es lo que se va a meter para filtrar estos sistemas de cribado y optimizar la llegada a los oftalmólogos. Pero es que al meter los OCTs y los octas nos abre un nuevo abanico para hacer cribados poblacionales de otras patologías mucho más allá de lo que es el ojo. Otro tema también que me gustaría resaltar es hasta qué punto los clínicos podemos tener acceso a todas estas técnicas de aprendizaje automático. Bueno, esto es un trabajo que hemos desarrollado, es un tesinando mío, Maximiliano Olivera, que utiliza en nuestro dataset sistemas de aprendizaje automático sin experiencia de computación para poder establecer estas etiquetas de retinopatía diabética. Los resultados son muy buenos, los presentamos en el ARBO hace unos años y aquí tenéis algunas de las áreas donde estamos trabajando. Y con esto pues finaliza la parte de la charla que quería daros hoy. No quería terminar la charla sin tener pues un recuerdo importante, sobre todo para los compañeros de Valladolid. Eh, quería dedicar unos minutos pues eso, a recordar pues, al profesor José Carlos Pastor Jimeno, que, bueno, aparte de ser, pues, por supuesto, una institución no solo en el IOBA, para mí era una referencia absoluta a nivel nacional en oftalmología y quería pues dedicarle, pues, por supuesto, este seminario, que no es nada, pero pues me hacía ilusión dedicárselo y tener un momento de recuerdo para él y mandarle pues un fuerte abrazo a toda la familia del IOBA, a la profesora Coco, a Salva, por supuesto, a Miguel Maldonado, a Alberto López Miguel y a muchos amigos que tengo por allí. Y esto era la charla que quería dar, entonces ahora estaré conectado para algunas preguntas si tenéis. Muchísimas gracias por vuestra atención y espero que os haya gustado.